Voy a tratar de hablar un poco sobre el problema del reduccionismo desde la perspectiva de la filosofía de la mente en psiquiatría. Básicamente por varias razones, y una que fue la motivación inicial es que mi mamá está con Alzheimer y me ha acercado mucho a psiquiatras y a psicólogos y me ha llamado mucho la atención la forma en la que ellos manejan el término mente y el término con lo que se refieren a los estados cerebrales. Entonces llegué como a la conclusión, después de hablar casi con 3 o 4, que se supone que son los tops de este país, que no tienen clara cuál es la relación que existe entre los estados mentales y los estados cerebrales. Y eso para mí es una cuestión fundamental porque generan o determinan cuál sería el mejor tratamiento para darle a una persona finalmente basado en una mera creencia, que ni siquiera llega a catalogarse como conocimiento epistemológicamente. Entonces son solamente creencias que tienen en base a una interpretación que hacen sobre cuál es la relación que se puede establecer entre mente y cuerpo. Uno podría decir que, me salí de la presentación, que el vínculo entre mente y cuerpo en psiquiatría debería ser de fundamental importancia en los estudios en esta disciplina. ¿Por qué? Porque trabajan precisamente con la forma en la que pues, nuestros estados mentales se aparecen, sin caer, digamos, en una tesis conductista. Filosóficamente, el problema se ha atacado desde varias trincheras, digámoslo así, y contemporáneamente quizás la más importante, o 400 años, que fue la que nos dio Descartes, del dualismo de sustancias. Llama mucho la atención a mí también que muchos psicólogos y muchos psiquiatras mantienen cierto dualismo de sustancias. Epistemológicamente y metafísicamente me parece increíble que en el siglo XXI exista una convicción muy seria de que lo mental y la base física del cerebro son dos cosas diferentes. Y sin embargo, esa es la posición que he encontrado, como les digo, en psicólogos, en psiquiatras y muchos libros que tratan sobre lo que viene siendo el problema en, cuidados paliativos, por ejemplo, en la población adulto mayor. Entonces, ¿cuáles son los vínculos entre mente y cuerpo en psiquiatría? En otras palabras, ¿cuál es la relación que podemos establecer entre los fenómenos mentales y los fenómenos físicos? Recientemente han habido, evidentemente, muchos avances tanto de la filosofía como de las neurociencias que nos han ayudado, tanto la filosofía y la filosofía de las neurociencias, a tener una luz sobre cómo se puede entender este problema desde una perspectiva un poco más completa. Hoy por hoy podemos entender que hay dos posiciones básicas en la metafísica de la mente o la metafísica de la conciencia, que vienen siendo el fisicalismo. Uno es el reduccionismo y el otro es el fisicalismo no reduccionista, que es la tesis a la que yo me adscribo mayoritariamente. Y el otro tema, que el dualismo no se ha abandonado, ha asumido nuevos ropajes, digámoslo así, es lo que se ha llamado el dualismo de propiedades, que surge más o menos en 1958, 1959, con un filósofo que se llama Peter Strawson, que es el papá de el otro filósofo, que es apellido Strawson, que se me va el nombre. Galen Strawson, exactamente. Y el dualismo de propiedades se volvió muy popular a finales de los 50, 60, 70, en los 80 también tuvo un realce con Searle, que de hecho John Searle es un filósofo muy curioso porque escribe un libro, un artículo que se llama ¿Por qué no soy un dualista de propiedades? Y más bien es como una completa defensa de lo que es el dualismo de propiedades. Tiene también un texto que se llama La neurobiología de la conciencia, donde se explica en qué consiste y por qué debería usarse el dualismo de propiedades, que básicamente es que existe una sustancia física que tiene dos propiedades físicas y mentales, pero vuelve a tener el mismo problema de la interacción de las partes. Disculpen.
No obstante, el fisicalismo genera un problema epistemológico. ¿A qué se reduce lo mental? Y básicamente esto se da porque el reduccionismo se volvió, desde 1959, 1956-59, con las tesis de Smart y de Place, el mapa que guió a las neurociencias hasta la fecha. El reduccionismo que nos pone Smart asume lo que se conoce como la teoría de la identidad. A ver si se me va la garganta. Entonces, este reduccionismo, metafísicamente, Smart lo define como que los estados mentales son idénticos a los estados cerebrales. Y menciona la tesis de Smart, es algo que mencionó el compañero, que es el topic neutral, que es la posibilidad que tendría yo de hacer un reporte de mis estados mentales, aunque yo no sé si estos son dualistas o son físicos. Y el topic neutral, en realidad, si uno no lo analiza desde el punto de vista más lógico, podría ser una solución muy válida al problema duro de la conciencia que nos plantea David Chalmers en 1996 y que todavía sigue siendo uno de los tópicos de debate en la actualidad en la metafísica de la conciencia. No obstante, el problema de la reducción no soluciona para nada el problema de las experiencias subjetivas y más bien generó para más o menos los mediados de los 70s y 80s y 90s dos corrientes que serían el emergentismo y el llamado panpsiquismo, que lo pone, digamos, en perspectiva el filósofo David Chalmers en 1995. Asume el panpsiquismo que es una posición metafísica en donde la conciencia es una propiedad fundamental del universo. Tal es así que está como la gravedad o como la teoría de la fuerza electromagnética débil y fuerte, por lo tanto no se puede reducir a nada más. Entonces, si la conciencia es una propiedad fundamental del universo, él existe en todos los objetos que vemos. El problema del panpsiquismo viene siendo algo que llamó James, 1905 más o menos, el problema de la comunicación, el problema de la combinación, cómo es que todas las mentes pequeñitas se combinan para formar una mente un poco mayor. Sin embargo, el panpsiquismo se ha convertido hoy en día en una de las corrientes metafísicas y ha sido asumida por muchos científicos como una de las mejores explicaciones al problema mente-cuerpo. De hecho, si el reduccionismo como tal no ha logrado dar una respuesta satisfactoria al problema de las relaciones entre mente y cuerpo y el materialismo no reduccionista no logra tener una teoría más robusta, el panpsiquismo sería el último refugio que tendría el fisicalismo para decir que la conciencia es últimamente algo que puede reducirse a lo físico. Dos problemas que generó la reducción, particularmente, como les digo, a finales de los 60s y 70s, fueron el problema del vacío explicatorio, que lo genera o lo propone Levine en 1983 en un artículo que se llama Qualia Epiphenomenical Qualia, y el problema duro de la conciencia, que lo trae a colación David Chalmers en un artículo del 95 y en un libro que se llama Consciousness Mind, que lo publica un año después. Estos dos problemas, el problema del vacío explicatorio y el problema duro de la conciencia, son los que han llevado a decir que subjetivamente la conciencia no podría tener una explicación desde el punto de vista físico. El vacío explicatorio viene siendo la imposibilidad que tenemos de lograr una explicación a partir de las teorías científicas que tenemos y traerlas a las expresiones subjetivas. Levine, más o menos el argumento, que es muy interesante en Levine porque también lo que hace es traer el argumento de la concebibilidad que ya aparece en Descartes. Si es concebible, es metafísicamente posible.
Entonces Levine lo que nos dice es que yo tengo una teoría de una sustancia, perdón, Levine lo que nos va a decir es que yo tengo una teoría científica que nos explica el agua, por ejemplo. Entonces sería concebible pensar que existe agua o una sustancia similar que no sea H2O, pero es imposible pensar que exista H2O y que no exista agua. Por el otro lado, nosotros podríamos pensar que existen una serie de estructuras neuronales que nos disparen el dolor, o bien puede ser que esas estructuras neuronales se activen pero no disparen el dolor. Entonces no sabemos cómo es que se da la relación entre unas y otras. Por lo tanto, hay un vacío y epistemológicamente la ciencia no tiene la capacidad, digamos, para explicar el carácter cualitativo o el carácter subjetivo de la experiencia en términos del carácter físico o de la base física que la realiza. Esto tiene su impacto en la psiquiatría porque se adopta una posición con respecto a una teoría de la relación mente-cuerpo, y como les he dicho, algunos psiquiatras asumen una posición muy dualista, otros asumen una posición muy fisicalista, pero este fisicalismo reduccionista, como bien lo establece Smart, lo que hace es eliminar completamente el carácter subjetivo de la experiencia, porque si lo mental es idéntico a lo cerebral, no hay la posibilidad de contar con una explicación subjetiva de los estados mentales. De hecho, la posición que posteriormente asumen Patricia y Paul Churchland y posteriormente Daniel Dennett, que lo que asumen es, se eliminan los estados mentales y lo único con lo que yo podría contar para pensar que ustedes tienen un estado mental es aplicar un principio de humanidad o caridad y decir, ustedes tienen deseos, creencias, intenciones, pero es lo único que yo puedo hacer. Fuera de ahí, ustedes ni yo tienen estados mentales. Churchland se va un poco más por la idea de que eventualmente una teoría como lo que es el Pulse Psychology, o la teoría de la psicología popular, va a ser eventualmente reemplazada por el lenguaje de las neurociencias. No obstante, la teoría de Pulse Psychology me parece todavía que sigue siendo una herramienta muy valiosa, muy poderosa, y me parece que es una de las mejores explicaciones que hay en términos del funcionamiento de la mente y los procesos externos o la forma en la que nosotros, basados en creencias, nos comportamos en el mundo exterior. El problema para mí de la reducción de la psiquiatría, tengo una inspiración básicamente en las ideas de Jerry Fodor y en Hilary Putnam, que Putnam cuando escribe el artículo The Nature of Mental States, lo que hace es hacerle una crítica a Smart y Place y Figel, porque lo que hacía esta teoría de la identidad era ser sumamente restrictiva, al punto que se interpretaba que los únicos que podían sentir dolor eran los seres humanos, puesto que sus estados cerebrales eran los únicos que estaban, por usar esta palabra, alambrados o hardwired para producir dolor. Cualquier otra criatura no tendría esa posibilidad. Entonces Putnam escribe este artículo y lo que hace es apela también a un criterio de concebibilidad, y lo que dice es que, basado también un poco en la máquina de Turing al principio, que los estados mentales son realizables de múltiples formas. Por lo que si un estado mental se realiza desde una base física o una base electrónica, la base entonces no es importante y el estado mental no depende entonces de la base que lo realice. Por lo tanto, no podría reducirse lo mental a lo físico. Fodor va un poco más allá y establece un artículo muy interesante, es complicado de leer, que se llama la disyunción de las ciencias y una teoría de las ciencias especiales, Special Science and the Unity of Science. Fodor lo que hace es asumir un poco el argumento de Putnam y decir que las ciencias especiales vienen siendo todas las ciencias que no son la física. Y la teoría positivista o este proceso de reducción que lo que trata de hacer es reducir todas las ciencias especiales, geografía, biología, psicología, a una única explicación física. Fodor lo que dice es que al ser
si tengo una teoría A que tengo que reducir a una teoría B, básicamente lo que voy a necesitar son leyes puentes que me conecten la reducción de B a A. No obstante, en el caso de las ciencias especiales, y por esa naturaleza de que son múltiples realizables, no puede haber, sino la única posibilidad es que se den disyunciones infinitas, y no puede haber una reducción específicamente de un estado mental a un estado físico, porque como ese estado mental o psicológico estaría realizado de múltiples maneras, no podría tener una ley puente que me reduzca una teoría psicológica del dolor a una teoría neurocientífica que diga que el dolor es generado por el disparo de las fibras C, básicamente. Fodor pone un ejemplo, la ley de Gershaw, que lo que dice es que cuando hay dos monedas en un país, la moneda mala tiende a sacar a la buena porque la gente guarda la moneda que tiene más valor para ahorrar y no gastarla. Entonces, Fodor lo que dice, bueno, el dinero, por ejemplo, uno lo puede ver que son billetes, monedas de 5 colones, billetes de 5.000, diamantes, oro, etcétera, etcétera. Cuando yo hago esa reducción de lo que es esa ley a todo esto, el condicional, tanto el antecedente como el consecuente, estaría formado por una ley y un montón de consecuentes. Por lo tanto, es imposible encontrar una reducción, y por lo tanto, para Fodor, y yo comparto esa tesis con él, es que el reduccionismo o la idea de reducir el fisicalismo de tipos por una cuestión de identidad es una empresa que para mí conduce básicamente a un camino muerto tanto en neurociencias como en filosofía. Entonces el problema viene siendo, desde la perspectiva de una crítica a este reduccionismo que existe en psiquiatría, de identificar plenamente los estados físicos con los estados mentales, el problema es que no tenemos epistemológicamente los criterios suficientes para determinar que esas leyes puentes, cómo pueden concebirse, cómo pueden existir. Entonces, si esas leyes puentes no existen, la posibilidad de reducción básicamente no tiene ningún sentido. Que lo que les decía, hay los procesos o los estados mentales son múltiples realizables, por lo tanto, un estado de dolor sería hoy un estado cerebral, pero podría ser infinitos estados cerebrales. Por lo tanto, es complicado asumir que existe una identidad entre un estado mental y este estado en particular y que se va a mantener siempre, porque además, en un caso de percepción, si nosotros estamos viendo el objeto directamente, pero cerramos los ojos y, como dicen los científicos, que esa es la palabra más técnica que tienen, si vemos los objetos con el ojo de la mente, para referirse a esa experiencia subjetiva, una vez que cerramos ese ojo, el estado cerebral es diferente al que tendría yo cuando estoy viendo el objeto directamente. Entonces, imagínense en el proceso de alucinación, un proceso de alguien que tenga esquizofrenia o una cuestión así, la idea de tener un medicamento que efectivamente ataque la causa y cure es completamente más que una ficción en este momento. Y eso es uno de los problemas de la psiquiatría, la medicalización y la idea de que puede curar. Alguien podría decir, bueno, pero sí funciona, pero ahí tenemos también un problema epistemológico, porque podemos nosotros tener un conocimiento, usando la palabra así muy coloquial, por pura chiripa, de que así es, y eso no aplica o no aporta ningún conocimiento. Eso es solamente una creencia de la cual yo tengo una justificación. Eso ya lo habló Russell y lo habló principalmente Gettier en el 63. Y además, alguien podría decir, bueno, si S conoce P y P implica Q, yo sé que S va a conocer Q. Por ejemplo, si S sabe que Q es un estado mental que va a determinar P, y P es lo que yo conozco porque son estados cerebrales, yo puedo poner ese estado mental porque P lo implica. Pero eso es un problema epistemológico también, porque me lleva a lo que Dretske ha manifestado, que es el cierre epistémico. Y eso me parece que no hay una implicación entre P y Q para decir que S va a conocer Q directamente por P. Eso también es un problema que epistemológicamente es de revisar, sobre todo en disciplinas que requieren un fundamento epistemológico para su objeto de estudio, que básicamente es, en caso de psiquiatría, el cerebro y cómo realiza esos estados mentales.
Hay un autor, Kendler, que escribe en el 2001 la importancia de clarificar el problema mente-cuerpo en psiquiatría, y ha sido uno de los autores que han llevado la idea de que el debate contemporáneo debe ser, en psiquiatría debe pasar por el filtro del problema mente-cuerpo. Estos son ejemplos de un artículo que estuve revisando, donde tanto hay algunos autores que defienden el fisicalismo reduccionista, y hay una cantidad de autores que me llaman la atención que defienden el dualismo prácticamente de sustancias en las relaciones que se dan entre mente y cuerpo en psiquiatría. Esto es no se ve muy bien, pero es una tabla que me dice cuáles, más o menos desde 1990 hasta el 2015, cuáles son los textos en los journals de psiquiatría más importantes que mencionan el problema cuerpo-mente, y la verdad es que son muy pocos. Lo que llama la atención es ese vacío que existe en la formación psiquiátrica de enfocar un problema filosófico que es de importancia primordial para ellos. Y esta otra tabla lo que nos muestra es ese problema de la interpretación que hacen los psiquiatras de la naturaleza de los estados mentales y la naturaleza de los estados cerebrales. Llama la atención que hay una gran cantidad de profesionales en salud, en las áreas de psiquiatría y psicología, que siguen manteniendo la idea de que el cuerpo y la mente son dos sustancias diferentes. Y de ahí asumen una serie de tratamientos que uno se queda a veces pensando, no puede ser que a una persona que tenga Alzheimer le manden un medicamento para alguien que tiene convulsiones, solamente porque el medicamento está diseñado para que la persona se calme después de las convulsiones. Eso a mí me parece que tiene además sus implicaciones bioéticas y éticas terribles. Conclusiones de lo que he llevado hasta ahora. Bueno, que el problema mente-cuerpo no es adecuadamente estudiado en psiquiatría, evidentemente, lo que puede llevar a una mala interpretación de los problemas mentales, y epistemológicamente además hay un problema en la hora en la que se justifican esas creencias. Si entendemos que la epistemología es el conocimiento o la justificación de las creencias a lo más, y la ciencia, en este caso la psiquiatría, lo considero como simplemente un conjunto de creencias que aún no están justificadas, o pueden justificarse o pueden no justificarse. El fisicalismo reduccionista es el planteamiento principal de la práctica psiquiátrica. No obstante, este tipo de fisicalismo no está exento de problemas teóricos, como les decía. El problema es, por ejemplo, lo que nos dice Dennett. Dennett defiende el materialismo eliminativo, simplemente los estados mentales se eliminan. Patricia Churchland, es el lenguaje de las neurociencias, es el que nos va a decir, y en última instancia Churchland lo que nos va a decir es que simplemente la psicología deberá ser reemplazada por lo que nos dicen las neurociencias, básicamente, y se establece nuevamente una teoría de la identidad. Es necesario un mayor acercamiento entre disciplinas para entender de una manera más completa el problema de las relaciones mente-cuerpo. Mi solución, que no la ofrezco aquí, pero puedo explicarla rápidamente, es que simplemente uno puede trabajar, un poco desde los 70s hasta la actualidad. El problema ha sido en filosofía de la mente, y en filosofía en general, el problema de la conciencia se volvió complicado por el carácter subjetivo que se le dio, y esto es responsabilidad de Thomas Nagel, me parece a mí, en el 74, cuando escribe el artículo ¿Qué es lo que es ser un murciélago?, que además Thomas Nagel escribe un libro hace 5 años que es el cosmos y la teoría neodarwiniana, y en este texto Nagel termina diciendo que es un panpsiquista, que la mente existe en todo lado. Una salida muy fácil. No obstante, el problema fue que cuando se cayó en ese pesimismo en filosofía, entonces se apuesta por una explicación más naturalista, un poco en el sentido de Quine, aunque Quine era muy material, creía que todo era físico, pero cuando llegaba a la mente lo que asumía era la idea de Davidson, un monismo anómalo, y eso es un poco ahí hacia una especie de dualismo desemboca. Entonces, la posición que se generó más que nada y que impactó más a la filosofía de las neurociencias fue una teoría representacionalista, donde la conciencia se explica en términos intencionales o representacionales.
Si esa intencionalidad se puede naturalizar y explicar físicamente, entonces la conciencia se asume como un contenido intencional y para de contar. Dretske, Michael Tai, Ruth Millikan, por ahí, asumen que finalmente no hay nada relevante en la cabeza, por lo tanto la única fenomenología válida viene siendo la representación. Esto lleva a problemas porque para el representacionalismo el problema duro de la conciencia y el vacío explicatorio se vuelven una ilusión, pero no tienen la suficiente fortaleza para demostrar que esto es válido. La propuesta que yo usé en mi tesis fue decir que el problema duro de la conciencia y el problema de vacío explicatorio responden a un problema particular de una teoría reduccionista. No obstante, porque la ciencia el afán de la ciencia es explicar las cualidades secundarias en términos de cualidades primarias, y eso es como meter un cuadrado dentro de un círculo. Entonces, más bien es darle vuelta, es explicar las propiedades primarias en términos de las secundarias. Pero para lograr esto hay que darle vuelta a esa cuestión, a este problema representacional y poner la conciencia primero y la representación después. Eso, anclado en un materialismo no reduccionista, nos puede llevar a una solución y a un mejor entendimiento de lo que vendría siendo el problema duro de la conciencia, y más particularmente ese problema entre cómo explico las relaciones subjetivas y la base física que las realiza. Como les digo, no necesariamente, y en eso me adscribo nuevamente a la tesis de Putnam, no necesariamente es una base física, puede ser una base electrónica. Pensemos en Skynet dentro de 10 años, por ahí, que aparezca matando gente. Igual, en ese sentido, Putnam lo diría, puede hacer que tenga estados mentales realizados por un elemento electrónico. Ahí el problema sería ver cómo se programaría, ya eso es un tema de inteligencia artificial, la intencionalidad y la experiencia fenoménica que tendría que tener esta criatura. Pero dándole vuelta a todo el problema, que es darle vuelta a todo el problema de la construcción de las ciencias del siglo XVII, es desechar esa diferencia entre cualidades primarias y secundarias y decir, son las primarias son las secundarias las que me determinan las primarias. O sea, es ir, alguien podría decir que es kantiano, pero es ir de la mente hacia el mundo exterior. Eso podría ayudar a resolver un poco esa nebulosa que hay entre el problema epistemológico y metafísico de las relaciones mente-cerebro, pero además podría ayudar a dar más claridad a la forma en la que se entienden en profesiones como la psiquiatría, la medicina o la psicología, que tienen que tener una base. I said that's life. Funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. I will never let it get me down, 'cause this fine old world, it keeps spinning around. Been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart